Sergio Ávila de IG. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo, Sergio? Bien, pues aquí esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, en Estados Unidos con esa negociación en el techo de deuda, que parece que todo el mundo está pendiente de ese tema y que el mercado no quiere terminar de romper por lo que pudiera pasar, ¿no? Todo el mundo espera que finalmente sí que se llegue a un acuerdo, pero en este tiempo en el que las negociaciones se ponen encima de la mesa y no termina de llegar, pues tenemos a los índices, en el caso de los índices norteamericanos, con el S&P que va a atacar en la zona de los 4.200 y que, bueno, por un lado tenemos a la amplitud de mercado que mejora, la parte del ADN del NYSE ha mejorado, ¿no? Pero por otro lado tenemos esa resistencia importante de los 4.200 que parece que va a ser difícil superar siempre y cuando no se llegue a un acuerdo, ¿no?, en ese techo de deuda. Yo creo que si se llega a un acuerdo, probablemente luego lo que tendremos es una aceleración del movimiento alcista que de momento, tras romper las primeras resistencias, la zona de los 4.159, bueno, pues podemos pensar que ya tenemos objetivos activados, pero nos faltan esos 4.200 de manera constante, ver varios días consecutivos cerrando por encima de esos 4.200 sería ya lo que nos daría más tranquilidad en este entorno, ¿no? Pero bueno, como decimos, mientras que el techo de deuda, esa negociación siga estando encima de la mesa, los inversores creo que se van a mover poco, ¿no? No van a tomar muchas decisiones al respecto. Y a ver qué opina Javier Lorenzo. ¿Cómo estás, Javier? Gestor del fondo de inversión GPM Asignación Táctica, director también de la escuela J. Lorenzo Trading. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien. Aquí andamos. ¿Y cómo ves tú los mercados? Bueno, sigue, ¿no?, en la macro y con débiles referencias económicas, sobre todo manufactureras. En política monetaria, esa divergencia muy alta entre lo que piensa el mercado, bajada de tipos de aquí a final de año, a lo que siguen diciendo la mayor parte de los bancos centrales y bolsas, ¿no?, tras subidas más que decentes acumuladas en lo que va de año, y ante la falta de referencias relevantes, pues siguen, ¿no?, en ese periodo de indefinición hasta que podamos tener nuevos catalizadores, a ver si sale adelante esas negociaciones y terminan para bien las del techo de deuda en Estados Unidos. ¿Por eso se están viendo algo de nervios o la situación está bastante calmada, Javier? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de momento, como ha comentado Sergio, ¿no?, y como comentabas tú ahora, Javier, yo veo el mercado, pues eso, muy tranquilo, muy parado. Yo sobre todo al final tendría miedo, entre comillas, a una caída brusca del mercado si viese pues un VIX disparado, ¿no?, que no es el caso. No. Si viese un poco la amplitud del mercado, como ha dicho Sergio, que está mejorando, pues que fuese más bien lo contrario, que siguiese deteriorada. Incluso en las últimas sesiones hemos visto al Russell hacerlo mejor que el resto de índices. Eso es algo a priori positivo, ¿no?, aunque es muy corto plazo y tampoco podemos tomar referencias, pero siempre es mejor que las pequeñas empresas lo hagan mejor que las grandes, o por lo menos en la misma línea. Y eso es verdad que en los últimos 5 días se ha visto, ¿no? Tenemos ahí al Russell subiendo más de un 4% en los últimos 5 días, mientras que el S&P no llega a un 2%. O sea, bueno, ya digo, no, mientras no se resuelva el tema del techo de deuda, creo que va a estar el mercado así, e incluso resolviéndose. Llevamos ya un tiempo que el mercado está muy, muy lateral, muy en rango, sin clara intención. Vamos a ver qué pasa. Has comentado también, parece que ha pasado ya a un segundo plano, pero no olvidemos que está ahí todavía el debate de subidas de tipos o posibles subidas de tipos. Mantener los tipos ahí arriba, que sería otra opción intermedia, o empezar ya con las bajadas de tipos. O sea que según cómo se resuelva eso, también el mercado puede tomar posiciones. Así que, de momento, paciencia, y tal vez llevamos mucho tiempo en esto y los pequeños inversores nos impacientamos en general, pero es uno de los momentos más claros en los que yo creo que es mejor no hacer nada. Y eso a veces es muy difícil. La guía, el timón, la orientación la sigue marcando bolsa americana y las europeas. Brevemente, antes de ir con ya primeras consultas de los oyentes, ¿cómo la veis? Primero, Sergio.
máximos recientes, Bueno, sobre todo en bolsa francesa, alemana, IBEX un poquito a su ritmo. ¿Cómo están los mercados del viejo continente? sí, hemos visto una fortísima recuperación, sobre todo en el DAX y, como bien dices, en el CAC 40 francés, ¿no? Hemos tenido aquí desde octubre una vuelta a los máximos que no veíamos desde noviembre de 2021. El único problema es que ahora estamos justamente en esa zona de resistencia, ¿no? Y por tanto, después de la fuerte subida que acumula, bueno, pues que se tomasen algún descanso en la subida no sería tampoco ningún tipo de nada preocupante, o sea, sería lo habitual. Si nos fijamos en el DAX, pues como decimos, ¿no? Zona de resistencia. Francia, el CAC 40 francés, vamos a echar un vistazo también para ver cómo están en estos momentos. Bueno, hemos visto que ha superado recientes máximos, la zona de los 7.382, y ahora pues eso, tomándose cierto descanso, empezando a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. De momento tenemos un soporte en la zona de los 7.310, mientras se mantenga por encima, pues todavía sigue estando en tendencia alcista. Si se perdiese ese nivel, pues podríamos pensar en algo de corrección en el corto plazo adicional, ¿no? Pero aún así, la tendencia sigue siendo muy fuerte. En el caso del IBEX 35, yo lo que veo aquí es, bueno, pues que nos estamos tomando cierto descanso después de haber llegado también a la zona de los máximos, 9.500 puntos. Aquí lo que habría que vigilar es si finalmente somos capaces de ver en el futuro una superación de los 9.525, que se estaría generando un triángulo ascendente, ¿no? Y normalmente esto suele ser de continuación de tendencia alcista. Claro, para eso tiene que ser que no pierda la directriz, que no pierda los mínimos del pasado 3 de mayo, que se sitúan en torno a los 8.900 puntos. Mientras se mantenga por encima, lo más normal sería que vaya a buscar la parte alta, pero con bastante cautela por lo que estábamos comentando, ¿no? Porque el techo de deuda de Estados Unidos afecta a todo el mundo, al fin y al cabo, y los inversores no se van hasta que no lo tengan claro. Nos pregunta luego por eso Vicente, luego enseguida leemos sus consultas. De Europa, ¿qué te está sorprendiendo, Javier? No, realmente sorpresas pocas. Yo creo que un poco lo que ha comentado Sergio. Aquí no sé si se ve bien en pantalla, es un poco lo mismo que ha comentado Sergio del NYSE, ¿no? Anteriormente del mercado de Estados Unidos, pues esto es línea avance-descenso del Eurostoxx 600, que está en máximos. Es decir, hay muchos más valores en estos momentos en tendencia alcista o con buena salud de los que hay bajistas. Por lo tanto, y esto ya lleva un tiempo, ¿no? O sea, llevamos sobre todo desde noviembre, diciembre del año pasado, como vemos que el precio está por encima de la media móvil de 150 días, media ponderada. Digamos, mientras esa media se mantenga ascendente y el precio se mantenga por encima, la predisposición debe de ser alcista, debe de ser de largos. Sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento, puede venir un susto en cualquier momento, pero pensar que esto podría caer cuando, como decimos, ¿no? La salud pues, es positiva, pues estadísticamente es peor para el inversor. Pero bueno, cada uno obviamente tendrá sus filtros y sus criterios. Javier, Vicente es un paisano tuyo de Valencia. Dice que tiene unas 15 empresas en cartera, bancos, BBVA, Santander, CaixaBank, Bank Inter, en Estados Unidos Amazon, Microsoft sobre todo y unas cuantas más. Mi pregunta es si no hay acuerdo con el techo de la deuda en Estados Unidos. Vendo todo por si las bolsas caen un 30%. 30% lo decía ayer fue VS. Si no había acuerdo, que podría caer el mercado. A ver, es una pregunta obviamente prácticamente imposible de contestar porque depende mucho de la persona, depende desde cuándo tenga los valores, con qué idea los compró en el momento que los comprase, por qué esos valores. Al fin y al cabo, lo que has comentado es una cartera bancos y faltan más valores que comentar, pero... Y luego grande, marcaba sobre todo bancos españoles y grandes tecnológicas americanas. Claro, a ver, al final hay que tener en cuenta que tiene en el contexto actual de mercado tiene dos sectores súper contrapuestos, porque un sector se beneficia de tipos altos y tipos crecientes, como sería el sector bancario, y el sector tecnológico es todo lo contrario. A priori es un sector growth que lo que mejor le viene es cuanto más bajo mejor, ¿no? Para poder hacer más grande esa reinversión o ese crecimiento del capital. Entonces, son dos sectores muy opuestos. Esto no tiene por qué ser malo, ¿eh? Al final, cuando tienes dos cosas descorrelacionadas, estás diversificando más dentro de en mi opinión, poca diversificación que se ve así en general en la cartera. Yo, el vender por si viene la gran caída,
no lo veo, sinceramente. O sea, porque al final, si arranca esa gran caída o vienen problemas, tendrá indicadores, tendrá tiempo de cubrir cartera, de protegerse o de hacer saltar valores. Pero esto ha pasado muchas veces, ¿no? Tengo miedo a que el mercado haya subido mucho, tengo miedo a la caída. Vivimos, sobre todo post-COVID, ¿no? La segunda mitad de 2020, todo 2021. La tecnología es una burbuja, esto está muy caro, y no paraba de subir, con lo cual el coste de oportunidad de estar fuera muchas veces es muchísimo mayor. Pero bueno, como digo, la cuestión psicológica es fundamental y es una cuestión muy, muy particular que tiene que valorar el compañero. Yo, desde luego, si me preguntas a mí, no me saldría por miedo a... Sí que estaría pendiente de proteger, cubrir o reducir exposición si la cosa se complicase. Que hay que tener cintura. Oye, y Sergio, comportamiento eso de las tecnológicas, lo que apuntaba Sergio, su extrema, ¿no?, sensibilidad a los tipos de interés, ya tuvieron nefasto 2022, buen acumulado del año el que nos llevan en este 2023, subidón, ¿no?, por parte esas perspectivas de la inteligencia artificial, pero ¿hay algo más que esté justificando su excelente comportamiento y el alto performance, ¿no? ¿Cómo están superando a índices más tradicionales? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que lo que está funcionando particularmente dentro de la tecnología es la gran tecnología, ¿no? Son las grandes compañías como es Microsoft, como es Apple, como es Meta, que está mejorando mucho también recientemente. Y bueno, lo que el mercado está considerando también, a comentar de las posibilidades de interés, es decir, aquellos valores en que los fundamentales sean tan sólidos que incluso en el caso de que vengan mal dadas a nivel económico, ¿no?, a nivel macroeconómico, pues que sus negocios sean suficientemente sólidos y solventes, que tengan suficientemente caja, ¿no?, y que además pues tengan poca deuda. Y esto lo cumplen todas estas grandes compañías, ¿no? Por tanto, al final no deja de ser, en cierta manera, aunque son compañías cíclicas, porque al final depende normalmente, bueno, las compañías tecnológicas dependen de que los tipos de interés estén bajos y que el ciclo sea alcista para que puedan seguir creciendo. Al final, con esos fundamentos que tienen esas compañías, también en cierta manera se consideran como, ahora mismo se están considerando como cierto refugio, ¿no?, en el caso de que puedan venir una crisis económica, debido a que, bueno, que puede ser pasajera y que luego en el futuro pues estas compañías sigan siendo las más potentes del mundo, ¿no? Así que yo creo que ahí está la clave del por qué estas grandes compañías se están comportando como se están comportando. Y bueno, si nos fijamos en el Nasdaq, vemos que se superó la resistencia a los 13.722, la tendencia sigue siendo alcista. Ahora, bueno, pues llevamos unos días intentando consolidar aquí en un pequeñito rango lateral, mínimo rango lateral, de la zona de los 1.775 y la zona de los 1.905. Pero vamos, que la tendencia es claramente positiva y después de romper resistencias, pues bueno, pues sigue siendo así, ¿no? El único problema es que quizás estamos un poco lejos ya de zonas de soportes, vale, pero realmente la tendencia es fuerte, así que al final, bueno, pues el mercado considera que estas compañías lo puedan seguir haciendo bien. Vamos ya con el grueso de preguntas, empezando por mercado nacional. A ver si ha cambiado algo en Grifols. Se pregunta Juan. ¿Me podrían dar soportes y resistencias y análisis, por favor? Parece, añade la coletilla, que ha cambiado algo en la evolución de la compañía farmacéutica. Su precio de cierre hoy de Grifols, 11,56 €, perdiendo un 1,24. ¿Y ha cambiado la cosa para bien o para mal? Para bien, Javier, ¿o no? Sí, bueno, de momento lo que vemos claramente, ¿no?, como llevamos estos últimos 15 días aproximadamente, una subida importante de Grifols que venía, como vemos desde aquí, ¿no?, en una tendencia bajista y muy dura para los accionistas. De momento, pues consiguió este rebote, luego la caída brusca, ahora está rebotando otra vez. Sí que es verdad que, obviamente, en mi opinión, hacen falta más cosas para incorporar un valor, y con la cantidad de valores que hay en cartera, me parece un valor que pues eso, ¿no?, muy volátil y que está cogido, muchas veces está sobre el alambre. Pero bueno, de momento a corto plazo, tendencia alcista, mejorando mucho. Tiene recorrido relativamente fácil hasta la zona de los máximos anteriores, esos 14,8, 14,9. Así que yo, si lo tuviese en cartera, como comentaba el compañero, creo que es un claro mantener y ver hasta dónde nos puede llevar. Porque entiendo que si lo tenemos en cartera ya sabemos lo volátil que es y tenemos que sobrevivir con ello.
A la búsqueda de algo más tranquilito. Ferrovial, Sergio. Soportes y resistencias. Sería para comprar el título. Ferrovial. Bueno, pues Ferrovial está rompiendo todos todas las resistencias. Ahora mismo estaríamos subida libre. En su momento se generó pues una especie de rango lateral que lo rompió por la parte superior. Sin embargo, bueno, pues podemos plantear que tiene una primera resistencia en la zona de los 30 euros, nivel psicológico, número redondo, eso puede ser una primera resistencia a tener en cuenta. Y luego, en caso de superarla, pues ya tendríamos a nivel anual lo que serían si nos fijamos en puntos pivotes, estarían en el entorno de los 32,86. Si nos planteamos única y exclusivamente técnico, bueno, pues el rango lateral la ha roto al alza, nos podría dar una proyección hacia el entorno de los 32,34. Ahora, en el corto plazo, bueno, pues es cierto que acumula algo de sobrecompra, acaba de salir justamente del RSI por debajo de 70, indicando que, bueno, que no será descartable que se tome un pequeñito descanso, pero la tendencia sigue siendo alcista. Entonces, si justamente entrásemos en algún descanso y para plantear dónde podríamos encontrar niveles de soporte que pudieran ser relevantes, bueno, pues desde el último tramo de subida, si lo planteamos desde el 21 de febrero, tenemos niveles de Fibonacci, el 31,8 en los 28,11 en ese entorno. Luego tendríamos la zona del 50% coincidiendo con la resistencia anterior en el entorno de los 27,60. Si llegase a esas zonas, podrían ser zonas interesantes para volver a subirse a la tendencia que sigue siendo alcista. ¿Y cómo está la tendencia, Javier, en Inditex? 31,07 ha terminado hoy. Otro oyente interesado en adquirir acciones de la Textil. Hoy ha restado a su precio un 1,83%. ¿Se está tomando un descansito? ¿Sería necesario o tiene marcha para continuar? Sí, bueno, hoy ha retrocedido un poco. Vemos que hizo hace 15 días también los máximos en 32,06. Pues no hace falta decir mucho, ¿no? Viendo el gráfico, tendencia clarísimamente alcista. Creo que no hace falta descubrir nada de la empresa que es Inditex. Para mí es un valor clave para tener en cartera. Sí que es verdad que si quieres entrar ahora, pues también vendría bien esperar a la ruptura, ¿no? Es como dices, si está tomando un descanso, oye, pues tengo paciencia y en el momento rompa máximo, demostración de fortaleza, demostración de confianza y buen punto de entrada. Para mí siempre la ruptura de la resistencia al final es el filtro de fortaleza más importante que existe, con lo cual yo esperaría ahí. Si nos gusta comprar valores post-corrección, ¿no? Que muchas veces la gente espera correcciones, pues hombre, si tenéis una corrección importante, aquí está el último soporte, la zona de los 27,25, 27,20. Pero claro, corregir hasta ahí sería una caída importante y seguramente en ese momento nos diese un poco de miedo. Así que yo soy partidario a favor de la tendencia, así que esperar ruptura y dar continuidad. Tenemos un par de bancos. Sergio, Bankinter para ti. Operación, además del día, de un oyente. Hoy he abierto cortos en Bankinter. ¿Me podían dar stops por arriba? Claro, les escucho. Bankinter sorprendido por su negativo comportamiento en comparación en términos relativos frente a sus competidores, Sergio. Bueno, es cierto que Bankinter había sido uno de los bancos que lo han hecho mejor durante mucho tiempo, relativamente con respecto a los bancos. De cierta manera, bueno, porque tiene parte también de banca de inversión, etcétera, y esto, bueno, pues con las caídas generales de la bolsa norteamericana, de los bancos norteamericanos, bueno, pues le ha considerado como quizás un banco en este entorno de más riesgo que el resto, ¿no? Y esto es lo que le está costando un poco, pues en estos momentos, continuar con una tendencia que de momento sigue siendo alcista. Es cierto que tuvimos la primera caída después de la crisis de Silicon Valley Bank, que fue muy potente, luego un rebote que nos ha dejado una directriz bajista, la directriz sigue estando vigente, y es cierto que se ha situado por debajo de la media de largo plazo, que se sitúa en el torno de los 5,75. Se ha puesto corto, pero justamente está empezando una fase de rebote desde los mínimos, ¿no? Y aquí lo que habrá que vigilar es, primero, que no supere esta directriz bajista, porque si la superase, pues nos podría dar señales de que podría empezar a mejorar el valor, y sobre todo lo que no podría hacer en ningún caso es superar los 6,16, ¿no? Porque entonces nos dejaría una especie de doble suelo y ahí ya sí que nos podría proyectar
movimientos más alcistas, ¿no? Así que la directiva bajista, y ese serían los niveles a vigilar. Pues tenemos una primera resistencia en el entorno de los 5,71. Que no supere ese nivel y que no supere la media a largo plazo está en los 5,78. Si quiere poner pues, por ahí, por encima de esos niveles. Veamos, en el corto plazo, los indicadores técnicos muestran que ha comenzado un rebote. ¡Ey! No te vayas. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo o al menos ha estado entretenido. Si te ha gustado, déjanos un like y hagamos que este vídeo lo vea todo el mundo. También puedes dejar un comentario con tus dudas, preguntas o simplemente tus impresiones y yo me encargaré de que te sean respondidas a la mayor brevedad posible. Además, si aún no estás suscritos, ayúdanos a seguir creciendo en YouTube. Suscríbete, que no cuesta nada. Pero lo más importante, ahora al final del vídeo tienes otro vídeo que no te puedes perder. Dale click y disfruta. Hasta pronto y buen trading.